no necesito tu compañía. Como el dolor y el sufrimiento de una persona se convirtiera en venganza y locura. Alice, una joven de 13 años, con diferentes gustos y forma de pensar que los demás. Todos los de su salón la miraban como si fuera cosa de otro mundo, con odio, desprecio y maldad. Alice sufría de bullying y no solo eso, sino también era maltratada por sus padres. No había día que no sufriera de maltrato físico como verbal. El coraje de a sí misma por ser débil era más grande que el coraje hacia sus compañeros. Ella no tenía amigos reales sino una amiga imaginaria. Su nombre era Sam. Alice le contaba todo a Sam ya que no podía expresar sus sentimientos con nadie más. Sam siempre creía que la solución a todos sus problemas era matarlos a todos. Alice nunca tomaba en cuenta la decisión de hacer eso ya que era muy débil y tenía miedo. Bueno, eso era lo que pensaba Sam. Después de clases, Alice iba de camino a casa, cuando aparecieron 3 compañeros de la escuela. La empezaron a molestar y le tiraron todas sus cosas, se fueron. Alice se quedó ahí parada. Después de un rato, Alice recogió sus cosas y regresó a casa. Cuando llegó a casa, se encerró y empezó a llorar como todos los días. Cuando se calmó empezó a oír varios susurros, todas hablando disparejo. Alice se asustó, deseando que se callaran. Después de 2 minutos aproximadamente se empezaron a callar una por una. Cuando se callaron, Alice se durmió. Al amanecer se arregló para ir a la escuela. Cuando fue la hora de recreo, Alice empezó a oír de nuevo voces. Ella sabía que aquellas voces provenían de su cabeza. Alice se desesperó a tal punto de gritar. Esta vez se oyeron un poco claras pronunciando una y otra vez su nombre. Las voces se callaron. Alice se levantó del piso y se fue directo a clases. En el camino al salón llegaron de repente 2 compañeras de su clase, y la empujaron sin cualquier motivo. Alice las insultó sin pensarlo. Las 2 se dieron la vuelta, tiraron a Alice y la empezaron a patear gritándole cosas ofensivas. Lo único que ella podía ver era a Sam parada enfrente de ella. Cuando por fin se acabó todo el dolor, Alice fue directo a casa corriendo y llorando a la vez. Se encerró en su cuarto e hizo lo mismo de siempre, llorar y llorar hasta no poder más. Alice empezó a oír otra vez las voces, esta vez eran más intensas. Alice sentía que se estaba volviendo loca. Llegó a un punto que hasta golpeó su cabeza con la pared. Las voces se estaban emparejando diciendo: mata a esas 2, mátalas sí, mátalas así. Ya no sufrirás los golpes de esas 2. Alice puso una sonrisa en su rostro poco a poco. Al día siguiente Alice tomó un cúter y lo metió a su mochila. En clases empezó a escuchar su conversación y logró oír que planeaban ir al centro comercial y que se quedaría a ver en un lugar cerca de donde ella vivía. Alice no la pensó 2 veces y decidió que ahí sería el momento.
Terminando las clases fue rápido hacia su casa y fue a cambiarse de ropa, vistiendo un pantalón negro, una blusa del mismo color y fue al lugar donde se quedarían de ver ellas dos. Alice no se sentía miedo ya que Sam le dio palabras de aliento. Ya que las dos estaban ahí, las empezó a seguir hasta el lugar más solitario de la calle y las atacó. A la mañana siguiente tuvieron informes que dos adolescentes fueron asesinadas brutalmente cortándoles la garganta y con varias cortadas en todo el cuerpo. Una de las heridas formaba una. Alice fue a su casa ya que ese día no hubo clases. Cuando estaba en su habitación, empezó a reír a carcajadas. Alice le contó a Sam el placer que sintió al asesinar a esas dos chicas. Sam sonrió y desapareció poco a poco. Comenzó a oír esas voces. Cuando Alice estaba jugando con su gato, el gato la rasguñó muy dolorosamente. Su padre escuchó como el gato estaba maullando muy fuerte, y fue a su cuarto para ver qué pasaba. Mientras subía las escaleras empezó a gritarle a Alice que si no callaba al gato, la golpearía con el cinturón. Cuando giró la perilla del cuarto de Alice, vio como Alice estaba dibujando en la pared con la sangre del gato. Dibujó a una mujer con la cara y la boca cosida y un vestido sucio y roto mientras tarareaba. El padre de Alice le dijo: Alice, ¿qué demonios estás haciendo? Lo dijo con una voz temblorosa. Estoy dibujando a Sam. ¿Acaso no es hermosa? Su padre se asustó y se fue corriendo. A la mañana siguiente Alice llevó un martillo por si pasaba algo. Cuando entró al salón logró ver dos rosas en el pupitre. De aquellas dos que mató la vio sin alguna expresión al rostro y se fue directo a su pupitre. Todos se le quedaron viendo y empezaron a susurrar entre ellos. Después de unos días, al finalizar de clase, tres tipos la empezaron a golpear y diciéndole una y otra vez maldita sin sentimientos. Alice resistió los golpes, algo que nunca había hecho ella. Cuando terminaron de golpearla, ella los siguió hasta que llegó el momento de tomar venganza. Al día siguiente tuvieron otro informe que tres jóvenes muertos y masacrados rompiéndole los huesos y el cráneo y una vez más con una en su espalda. Al día siguiente las voces de su cabeza ya no hablaban sino reían. Ella sentía que su cabeza explotaría. Era algo fuera del límite que ella podía soportar, que quedó inconsciente. Cuando despertó ya era de día, ya que despertó tarde no fue a la escuela. Alice fue a la tienda y de repente encontró con la persona que más la lastimaba. Ella estaba temblado, pero no por miedo, sino por rabia. Se sentía con mucho enojo y peor aún con ganas de venganza. Alice se tomó la molestia de seguirlo hasta casa para saber dónde se ubicaba para prepararse. Cuando finalmente supo dónde se ubicaba y de memorizar la calle, Alice fue a casa a prepararse para esta persona. Tenía un plan macabro y una muerte lenta y dolorosa.
Se puso la ropa que siempre usa para estas ocasiones y tomó sus herramientas. Alice fue a la casa esperando todo el momento que era necesario para que saliera de casa. Se hizo de noche y por fin salió. Fue el momento más feliz de Alice, ya que estaba ansiosa de tomar venganza. Mientras caminaba, ella iba detrás de él con un martillo en la mano. Alice esperó y esperó hasta que no hubiera testigos y lo golpeó en la cabeza. Cuando él despertó estaba en una pesa de madera atado de los brazos y de los pies. Asustado, vio cómo Alice entraba a la habitación. Alice no podía contener la ira y le clavó un clavo en la pierna mientras él gritaba y lloraba. Alice le dijo: ¿ahora entiendes el dolor que yo sentía al final de las clases? Alice clavó otro clavo en la otra pierna y le dijo: ¿ahora sientes mi sufrimiento por no poder defenderme? Clavó un clavo en su brazo y le dijo: ¿ahora entiendes cómo se siente que tus padres no te escuchen cuando pides ayuda? Alice clavó un clavo en su otro brazo y le dijo: ¿ahora sabes que se siente que nadie te haga caso, que te hagan a un lado y que te traten como un pedazo de porquería? ¿Y ahora entiendes? Él gritaba y suplicaba que lo dejara ir y Alice puso otro clavo en su frente y finalmente murió. Alice tomó una sierra y cortó en pedazos el cuerpo, lo metió en una bolsa negra y la aventó al mar. Alice sintió que su miedo había desaparecido, sintió que se había quitado un gran peso de su miserable vida, pensó que podía comenzar desde cero. Bueno, eso fue lo que ella pensó. Al día siguiente se despertó con una gran sonrisa en su rostro, y se fue directo a la escuela, con la seguridad de que ya nadie la molestaría y la lastimaría. Era un día nublado y con viento cálido, como le gusta a ella. Había 4 flores en 4 pupitres. Alice le salió una sonrisa macabra y se sentó en su pupitre y empezó a leer, sin importarle lo que hubiese en su alrededor. En el camino a casa ella iba segura de sí misma hasta que en la parte más solitaria de la calle la rodearon un grupo de personas de su calle. Mientras la insultaba, Alice se sentía impotente. Cuando el círculo de personas se hacía más y más pequeño, empezó a oír voces en su casa. Estas le decían: «¡mátalos!». Alice tomó el cuchillo que tenía en su mochila y empezó a amenazar a todos. Uno de ellos se fue contra Alice. Ella, sin pesarlo 2 veces, enterró el cuchillo en su garganta. Toda la sangre salpicó hacia Alice. Todos se asustaron y se fueron corriendo. Alice se quedó ahí parada como 2 minutos y de nuevo sonrió muy macabramente. Alice se fue directo hacia su casa susurrando una y otra vez: «No necesito amigos, no necesito amigos, no necesito amigos». Llegando a casa, Alice tomó un baño y siguió susurrando. Cuando estaba en su cuarto con sus uñas empezó a rasgar en la pared: «No necesito amigos». Alice se encerró todo un día oyendo y conversando con las voces que provenían de su cabeza.
Empezó a dibujar cosas raras sin sentido, pero lo que más dibujaba era la figura de Sam. Ella sabía que se estaba volviendo loca, pero le gustaba sentir esa sensación, ya que así se sentía segura y sin miedo. Alice poco a poco empezó a cambiar, ya no se bañaba, ya que Alice cambió de actitud. Sus padres, más el padre por tener esa mala experiencia con Alice, decidieron encerrarla en su cuarto, y casi nunca no le daban de comer y ni de beber. De lo que casi siempre se alimentaba era de sus uñas. Llegó a tal punto que coció las bocas y los ojos de sus peluches. Sus ojos se tornaban de un negro intenso, su cabello pasó de un tono castaño y corto a negro y largo, vestía la ropa negra, siempre cargaba aguja e hilo en mano. Se cocía su propio cuerpo. Alice solo tenía la palabra en mente Sam, ya que Sam y sus voces internas eran su única compañía. Alice empezó a coserse boca y ya no podía comer, pero al parecer ya no necesitaba comer ni beber agua u otros líquidos. Sus padres vivían aterrados pues pensaban que tenía a un ser de demonio, pero ellos no sabían cómo era la vida de Alice y mucho menos su dolor por ser maltratada por ellos y sus compañeros. Alice sabía que tenía que vengarse de todos, ya si fueran sus padres los asesinaría. Alice tomó 2 cuchillos y por la noche se dirigió al cuarto de sus padres y cuando dormían profundamente, les encajó los cuchillos al mismo tiempo en cada uno, atinándoles en el abdomen. Los apuñaló y les dijo: "No necesito de su compañía". Cuando seguían con vida les cosió la boca y los ojos. Ya que vivían lejos de la sociedad, no corría peligro de ser descubierta por alguien, así que los cuerpos todavía estaban en el lugar del asesinato. Al final sus voces se volvieron crueles con Alice, se hacían cada vez más y más fuertes, empezaron a atormentarla, se volvió completamente loca. Las voces hicieron que Alice se suicidara, ya que no podía soportar más y se dio un tiro en la cabeza, con la pistola de su difunto padre. Alice, aunque esté muerta, sigue en esa casa. Para ella estaba descansando en paz, ya que ya no sentía dolor y vivía en paz. Así fue la vida y muerte de Alice, cruelmente y con mucho dolor. La única forma que se podía deshacerse de todo eso era la muerte. ¿Cómo es que yo sé cómo fue la vida de esta? ¿Cómo es que yo sabía de su sufrimiento? ¿Cómo es que yo sabía que se estaba volviendo loca? Es porque yo soy Sam.